Imagínense que uno de estos días organizamos una sesión de miembros en la iglesia y lanzamos una pregunta. ¿Cómo podemos mejorar nuestros cultos? ¿Cómo podemos organizarnos para hacer cultos agradables al Señor? En realidad es mejor, ¿no? Imagino, según las tendencias que tenemos los cristianos en las iglesias, algunas respuestas. Alguno que otro pensará con una mentalidad así más tradicionalista que quizás no hay que mejorar nada porque siempre las cosas las hemos hecho de esta manera. ¿Por qué cambiar? Quizás alguien con una tendencia más hacia lo externo, más legalista, pensaría que lo que se necesita en una iglesia, en los cultos, es más liturgia, más formalidad, que no es sinónimo de santidad, ¿verdad? Quizás alguien con una tendencia un poco más mística opinaría que lo que falta en las iglesias, en sus cultos, son más experiencias. Quizás la idea, la insistencia de buscar más poder, más sensaciones, más emociones, más fuego, más unción y cosas como esas. Quizás alguien que tiene una tendencia más de conservatorio, más musical, podría opinar que lo que en realidad necesitan las iglesias para mejorar sus cultos es tener músicos más sofisticados, quizás luces o equipos de sonido más refinados. Pero cuando uno lee este texto, se da cuenta cuál es la respuesta de Pablo a la pregunta. Él nos diría: déjense llenar por el Espíritu Santo y haremos cultos agradables al Señor. Déjense llenar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los creyentes llenos del Espíritu Santo van a vivir alabando al Señor con sus canciones, con sus conversaciones. Eso va a traer mucho gozo a la iglesia, eso va a traer gloria al nombre de Dios. Y en el camino su Hijo va a ser glorificado, ¿no? Noten, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 18, que tenemos dos imperativos allí, dos mandamientos de parte de Dios. El primero es no embriagarse con vino. El segundo es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense después en la lectura que a continuación tenemos 5 participios. El primero se traduce hablando, el segundo cantando, el tercero alabando, el cuarto dando gracias y el 5 en verso 21 ya, que no lo vamos a ver hoy, sometiéndonos. Los imperativos en realidad lo que nos muestran es nuestro deber. Y los participios, las evidencias, los resultados a la vez de que los estamos cumpliendo. ¿Bien? La llenura del Espíritu Santo, hermano, y ahora vamos a hablar un poco de esto, afecta la forma en que vivimos en la iglesia, la clase de culto que le ofrecemos al Señor dentro de la iglesia, según los versículos 18, 19 y 20. Pero también la llenura del Espíritu Santo afecta la manera en que nos conducimos en el hogar, en casa, con nuestras esposas e hijos, según capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, verso 4. Y también afecta la llenura del Espíritu Santo la manera en que nos conducimos en la comunidad. Que quizás estas cosas sean temas para otros domingos. Hoy nos vamos a enfocar en esta sencilla propuesta, que los creyentes llenos del Espíritu Santo viven alabando al Señor en sus canciones y en sus conversaciones. En verso 18 vamos a ver nuestro deber. No embriagarnos con vino, dejarnos llenar por el Espíritu
Santo. En los versículos 19 y 20 vamos a ver la evidencia, las señales de que estamos o no cumpliendo nuestro deber. Oramos al Señor y avanzamos. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Tú encargaste que la guardemos, que la obedezcamos. Es tu palabra, Señor. Gracias que hoy no tengo que predicar nada que tenga que ver con mis ideas. Es tu palabra. Así que háblanos, por favor, con la autoridad que ella tiene, en el poder de tu Espíritu. Y que se puedan generar en nosotros decisiones, acciones de fe santas, para que de esa manera podamos agradarte, honrarte, Señor, en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos y también en todo lo que cantamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos Efesios 5 entonces, versos 18, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saben que en un montón de manuscritos, antes del mandamiento ahí negativo, no os embriaguéis, aparece una conjunción allí, un y. Y no os embriaguéis, sería la lectura correcta, con vino, en lo cual hay disolución. Y no os embriaguéis con vino. Esto es importante porque en los versículos anteriores al que leemos, 15 al 17, Pablo nos llama a vivir con sabiduría, aprovechando bien el tiempo y dedicándolo exclusivamente a hacer la voluntad de Dios. Y una forma de vivir con sabiduría claramente es la de no embriagarnos con vino y dejarnos llenar por el Espíritu de Dios. Sé que estoy frente a uno de los párrafos más mal comprendidos de la Biblia, ¿no? Más abusado quizás en las iglesias y que trae como resultado muchos problemas de prácticas que terminan siendo muy desagradables a Dios. Entonces voy a dedicarle un tiempito al versículo 18. Lo primero que quiero que notemos juntos, hermanos, es que ahí hay un contraste. Un contraste. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora viene el contraste. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, el versículo está construido sobre el contraste, no sobre la comparación. ¿Por qué remarco esto? Porque el texto lo que nos está enseñando es que la persona llena del Espíritu Santo no se comporta igual que una persona que está llena de alcohol, sino que tiene una conducta diametralmente opuesta a una persona ebria. Y ustedes dicen, bueno, obvio, ¿por qué marcás tanto eso? Porque en nombre de la mala interpretación de este texto, en las iglesias hoy en día se justifica cualquier exceso que un creyente pueda cometer en medio del culto con esta frase: déjalo, está borracho del Espíritu. Pero el texto lo que está enseñando es todo lo contrario. Todo lo contrario. Donde reina el Espíritu Santo no hay descontrol, como en el caso donde reina el vino, sino que de manera opuesta hay justamente control. La persona llena del Espíritu Santo no va a derrochar su vida. Conectemos lo que dije recién. Va a aprovechar cada minuto de su vida, lo va a vivir con sabiduría y tratando de discernir la voluntad de Dios. En cambio, la persona llena de vino, dice allí, va a caer en la disolución. La palabra que se traduce disolución habla de derroche, habla de desperdicio, habla de desenfreno. Una persona llena del Espíritu Santo vive
bajo control, en el poder del Señor. Él es dueño de su agenda, de su tiempo y la dedica para la gloria de Dios. Pero la persona llena de vino vive derrochando su vida, vive perdiendo el control, lamentablemente. La persona llena del Espíritu Santo, como dice acá, vive alabando a Dios. La persona llena de vino va a vivir delirando, lamentablemente. El alcohol realmente impide que la persona pueda adorar a Dios con todos sus sentidos, como se nos manda en la Escritura, y ahora vamos a ver. Pero el Espíritu Santo fomenta esa hermosa, deleitosa actitud en los creyentes. ¿Bien? El vino va a arruinar las relaciones de su víctima, tanto en la iglesia como en el hogar, como en la comunidad. El Espíritu Santo potencia y santifica las relaciones del creyente, tanto dentro de la iglesia como en su familia, en el hogar y en la comunidad. Esto es importante entenderlo. No hay comparación, hay contraste aquí. ¿Está bien? ¿Vamos bien por ahí? Entonces, si hay excesos, si hay locuras, quizás a la persona le vamos a hablar de otra forma, la vamos a amonestar, la vamos a corregir, le vamos a decir que acá no queremos eso, y que no tiene nada que ver lo que le está sucediendo o experimentando con la llenura del Espíritu Santo. Otro detalle importante allí, que el modo y la voz del verbo nos lleva a leerlo, el mandamiento de esta manera. Déjense llenar, es la idea, por el Espíritu Santo. Permitan ser llenos. ¿Bien? Y esto para mí es importantísimo también, hermanos. Y marca una gran diferencia con otras acciones que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por ejemplo, en Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. ¿Recuerdan eso? En 1 Corintios 12:13 dice que el Espíritu Santo nos ha bautizado, nos ha sumergido, nos ha hecho parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:7 dice que el Espíritu Santo repartió dones sobre nosotros como Él quiso. En Efesios 1:13 dice que cuando creímos al Evangelio, Él fue quien nos selló, ¿sí? Guardando esa salvación comprada por Cristo eternamente. Es decir, que la Biblia no nos manda a ser ni habitados por el Espíritu Santo, ni sellados por el Espíritu Santo, ni bautizados por el Espíritu Santo, ni buscar nuevos dones del Espíritu Santo, porque esas son cosas que el Espíritu Santo ya hizo en nosotros. Cuando Él mismo nos guió a ver nuestro pecado, abrazar la justicia de Cristo y confiar en Él. ¿Sí? Sin embargo, acá se nos manda a nosotros, se nos hace responsables de permitir que el Espíritu Santo nos llene. Y esto es importante entenderlo. No buscamos alguna parte del Espíritu Santo que nos falta, porque ya Él mora en nosotros. Tenemos, desde que hemos creído por la gracia de Dios, todo el Espíritu Santo en nuestro interior. Lo que se trata este mandato es que nosotros le demos todo el control de nuestra vida, ahora, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, en la Biblia es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, tan Dios como el Padre, como el Hijo. Tan eterno, tan soberano, tan sorprendente como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no es una fuerza, una luz, una energía, una cosa rara que anda por el ambiente y que en algún momento del culto, ¡pum!, decide golpear a los creyentes. No es así. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que tiene no solo inteligencia, sino omnisciencia, porque en 1 Corintios capítulo 2, verso 20, dice que Él conoce, verso 10, perdón, dice que Él conoce aún las cosas profundas de Dios. Tiene un intelecto, el Espíritu Santo. Toma decisiones. En Hechos 13:2 lo vemos, ejerciendo esa facultad cuando le dice a la iglesia que tienen que enviar a Pablo y a Bernabé, ¿se acuerdan? A la obra misionera. Se emociona el Espíritu Santo. En Efesios 4:30, por ejemplo, dice que Él se contrista cuando
nosotros, su pueblo, pecamos. Es una persona que tiene intelecto, emociones y voluntad. Es Dios en nosotros. ¿Se entiende? Nosotros hablamos con simpleza sobre el hecho de cederle el control de nuestra vida al Señor Jesús, ¿no? Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. No nos cuesta entender lo que significa, es muy simple. Morimos a nosotros mismos para vivir para Él. Ese es el llamado que el Señor hace a los cristianos, ¿verdad? A todos los cristianos. Cuando nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, implica lo mismo. Nosotros nos volvemos obedientes a la guía y a los deseos del Espíritu Santo que están claramente establecidos en su palabra. Porque llenura es control, no es descontrol como en el caso del vino, es control. Uno es controlado en realidad por aquello que llena su mente y su corazón, eso es así, ¿no? En todas las áreas de la vida. Si estoy lleno de amargura, no sé, esa actitud horrible va a condicionar la forma en que miro a las personas, hablo con las personas, etcétera. Cómo me comporte, cómo saludo. Estoy afectado, estoy lleno de amargura y eso afecta todas las áreas de mi vida. De la misma manera, cuando somos controlados, llenos por el Espíritu Santo, eso va a afectar directamente nuestras vidas, en todas las áreas. Y así como quizás es simple de discernir cuando una persona está amargada por los gestos, por las conversaciones, las cosas que dice o hace, también es fácil de reconocer cuando en una iglesia los hermanos estamos o no llenos del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo va a manifestar los frutos o el fruto que él produce, ¿no? Según Gálatas 5, 22 y 23, una persona llena del Espíritu Santo va a ser un creyente amoroso, gozoso, mirá, gozoso. Tremendo eso, ¿eh? A veces asociamos la santidad con la seriedad, con un ceño fruncido, pero el fruto del Espíritu Santo es gozo también. Así que el cristiano lleno del Espíritu Santo va a ser amoroso, va a ser una persona gozosa, pacífica, paciente, benigna, bondadosa, fiel, confiable es la idea, mansa, y va a experimentar el dominio propio que viene del Señor. Esa clase de culto le agrada al Señor. Cuando en la iglesia se reúne un grupo de personas que se deja llenar por el Espíritu Santo, manifiesta los frutos del Espíritu Santo y eso le encanta al Señor, claramente. A manera de contraste, por Isaías capítulo 1, Amós capítulo 5, bueno, etcétera, nos enteramos que Él no soporta las cosas que se cantan o que se dicen o que se hacen en su nombre cuando éstas provienen de corazones desobedientes o impíos. No la soporta el Señor. No la soporta. Ahora uno, cuando lee este texto, si vos sos como yo, habrás pensado esto, pero y bueno, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Sí o no? ¿Dónde está la lista de cosas que tengo que hacer o de requisitos, no sé, para alcanzar, para ser lleno del Espíritu? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Sí o no? ¿Y dónde está la lista? ¿No está? No está. No hay una novedosa lista aquí en Efesios de las cosas que tenemos que hacer para que el Espíritu Santo nos llene. Pero sí hay un principio que recorre toda la Biblia, que no es nuevo. Y este principio dice que cuando uno decide en fe obedecer a Dios, la palabra de Dios, su Espíritu nos da el poder para que lo hagamos. Ese principio recorre toda la Biblia. Y así funciona la llenura del Espíritu Santo también. Claramente. Por ejemplo, voy a leer un par de versículos. En Colosenses 1:29, Pablo dice la forma, nos cuenta un poquito la manera en que llevaba adelante su ministerio y dice esto: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ven el equilibrio ahí, no? Pablo es el que trabaja, suda, sufre, porque esa es la idea implícita en la palabra, en su ministerio. Pero es el Señor, el poder del Señor, el que obra en él y lo capacita para llevarlo adelante. Así funciona la vida cristiana.
En Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13, Pablo nos dice: ocupaos en vuestra salvación. La salvación ya es de la persona a la cual va dirigida este mandato. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven? Uno obedece por fe y es capacitado para hacerlo por gracia. Así funciona la vida cristiana. Por eso Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Otra vez, el mismo equilibrio. Timoteo se tenía que esforzar en su ministerio, nada fácil allí en Éfeso, y la gracia de Dios lo iba a fortalecer, capacitar, respaldar para que pueda hacerlo. Y así funciona toda la vida cristiana, ¿no? En la Escritura. Es decir, pensemos, yo soy el que tengo que evangelizar, ¿no? Pero ¿quién es el único que puede convertir? ¿Quién? El Señor. Yo tengo un mandato de parte de Dios de amonestar al hermano, ¿no? Pero ¿quién es el único que puede santificar a ese hermano? El Señor. Tenemos el deber de enseñarnos la Biblia unos a otros, en Colosenses 3:16, por ejemplo. Pero ¿quién es el único que puede edificar el carácter de un hermano? El Señor. Se nos manda a amonestarnos y aconsejarnos, pero solamente Dios puede aclarar la mente del que está confundido con su palabra. Se nos manda a estar cerca para alentar al que sufre, pero solamente Dios puede consolar ese corazón y sostenerlo. ¿Es así? Así funciona toda la vida cristiana. Nosotros oramos, tenemos que orar. Dios responde de manera soberana y como quiere y cuando quiere. Nosotros tenemos el mandato de ser diligentes en el estudio de la Biblia, pero Él es el que nos da luz para ver sus maravillas. Y aplicando este principio a este caso, yo soy el que tengo que obedecer la guía del Espíritu Santo en su palabra. Yo soy el responsable de eso. Y cuando en fe lo hago, Él me capacita. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? No es distinto este mandato de otros en la Escritura, donde tenga que ver, donde quizás se nos mande a ser santificados de alguna u otra forma. Siempre es lo mismo. Hermanos, Dios no va a hacer lo que nos manda hacer a nosotros. Dios nos va a dar el poder para hacer lo que es distinto. Pero nosotros tenemos el deleite y el deber de obedecer. Bien, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Sujetándose a la palabra que Él ha inspirado, obedeciéndola. De hecho, allí en Colosenses capítulo 3, verso 16, las mismas evidencias, ¿sí?, que se presentan acá en Efesios 5, se dan cuando una iglesia o las personas reunidas en una iglesia hacen de la Biblia el centro, dejan que ella more en abundancia en cada corazón. Son las mismas evidencias. Después compárelo en casa. Colosenses 3, 16 en adelante, con Efesios 5, 18 en adelante. El mismo impacto. El mismo impacto. Una iglesia llena de la palabra también va a alabar a Dios, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Maridos llenos de la palabra también van a amar a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia. Mujeres llenas de la palabra van a respetar a sus maridos, como la iglesia lo hace con Cristo. Y así sigue la lista, es lo mismo. Es lo mismo. No hay misterio, no hay misterio en la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Es lo mismo que la santificación en cualquiera de sus aspectos, es lo mismo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Porque a veces los cristianos nos vivimos frustrados con estas cosas. Las consideramos tan misteriosas, extrañas. Tampoco sabemos bien qué hacer para vivirlas y eso nos frustra. Pero tranquilos, hermanos, cuando decidimos en fe y por amor al Señor obedecerle, su Espíritu nos controla y nos capacita para hacerlo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Llenura es capacitación en la Biblia, ¿no? Por eso quiero enfatizar esto. No solo en el Nuevo Testamento,
en el Antiguo también. Vemos en las Escrituras un montón de casos en los cuales Dios con su Espíritu llenó individuos para que ellos puedan obedecerle. Desde este ejemplo que voy a dar, que es muy sencillo, en Éxodo 31 y otros. En Éxodo 31, 3, vemos el caso de dos personas casi desconocidas. Una se llamó Bezaleel y la otra Aholiab, a las cuales Dios llenó con su Espíritu para que puedan labrar con precisión, digamos, el mobiliario del tabernáculo. Mirá, el Espíritu Santo los capacitó a estos hombres, que ya eran capaces en sus oficios, para hacer una obra preciosa en el tabernáculo. En Miqueas, por ejemplo, capítulo 3, verso 8, vemos que el profeta estaba lleno del poder del Espíritu Santo y así fue capacitado para predicar la palabra a una nación que no quería escuchar. En Hechos, capítulo 4, verso 8, vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue capacitado por Dios para ponerse en pie delante de una multitud y predicar el Evangelio del mismo Cristo que habían crucificado días atrás. En resumen, la llenura del Espíritu Santo, entonces, hermanos, capacita al creyente para cumplir la función por la cual Dios le ha salvado, ¿sí? Dios le ha creado. Sin el Espíritu Santo no podríamos ni siquiera ofrecer un culto agradable al Señor, nosotros. Esa es nuestra triste condición. Pensemos como nos hace pensar John MacArthur en uno de sus libros, en este ejemplo, en un guante de trabajo. Pensemos en un guante de trabajo. Hasta que el guante no es lleno y controlado por la mano de un trabajador, aunque fue diseñado para el trabajo, no sirve para nada. ¿Se entiende? Literalmente, para nada. No puede cumplir el propósito ese guante por el cual fue diseñado. De la misma manera, el creyente, que fue creado para dar gloria a Dios, ¿sí? Obedeciendo su palabra, anunciando el nombre de su Hijo, amando a los hermanos, etc. No podrá hacerlo, nunca, jamás, sin el poder y el control del Espíritu Santo. Por eso, como dijo un escritor ya fallecido, en realidad si no obedecemos este mandamiento, no vamos a poder obedecer ningún otro mandamiento de la Escritura. Aclarado el tema de nuestro deber ser obedientes para que el Espíritu Santo nos controle, vamos a ver la evidencia de que esto sucede o no en una iglesia. Verso 19. Ahí empezamos con los participios, ¿se acuerdan? Había dos mandamientos, uno negativo, no se embriaguen con vino, uno positivo, déjense llenar por el Espíritu. ¿Qué pasa en una iglesia que se deja llenar por el Espíritu, donde hay cristianos obedientes a la guía del Espíritu, a la palabra de Dios? Bueno, en ese grupo, en primer lugar, lo que pasa es que todo el mundo alaba al Señor. Todo el mundo alaba al Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice el verso 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo primero que quiero mostrar es que el énfasis de Pablo acá en la vida llena del Espíritu Santo no está en las cosas que se nos prohíben, sino en las cosas que Él produce en nosotros. Y eso es hermoso verlo. El cristiano no tiene una regla en su cabeza, un cartel en su cabeza con un gran no. No es solo eso la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente decir no al pecado. La vida cristiana es ser obediente al Señor, y eso es un privilegio y es un gozo y es posible porque el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Lo que tenemos que preguntarnos en primer lugar es, ¿qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza? Y también quizás sería bueno, porque hay mucha confusión en nuestros días al respecto, separarla de la adoración. La alabanza en todo caso es parte de la adoración, pero la adoración es en la Biblia una vida que se traduce o que se entrega, mejor dicho, por completo al agrado de Dios. Eso es adoración. Adorar es agradar a Dios con todo aspecto de nuestra vida. Es la vida entera del creyente puesta en el altar de adoración para su Señor. Eso es adoración, ¿sí? La alabanza
es la boca del creyente puesta en el altar de Dios como un sacrificio para Él. La palabra hebrea que se traduce a alabanza significa hablar bien, elogiar. Y la palabra griega que acá se traduce alabando, ¿sí?, significa tañer, o nosotros diríamos rasgar un instrumento de cuerdas, quizás. ¿Sí? Y es interesante porque juntando ambos conceptos, lo que Pablo nos está diciendo es que cuando la iglesia se reúne y canta, lo que está haciendo es hablando bien, elogiando a su Señor a través de la música. Es más, no es solo que alabamos a Dios cuando cantamos. Noten, el texto dice hablando también, verso 19, hablando, conversando es la idea, explicando, anunciando, compartiendo. Lo que me gusta es el pronombre allí, entre vosotros. Por eso enfatizo las reuniones en las iglesias. Acá no es individual el llamado, acá es la evidencia de que en un grupo de creyentes reunidos el Espíritu Santo está controlando. ¿Y cuál es esa evidencia? Que los miembros alaban todo el tiempo, elogian todo el tiempo al Señor, tanto en sus canciones como en sus conversaciones. Él es el centro, todos estamos contentos con Él, todos alabamos su nombre, esa es la idea. En Hebreos 13:15, hermanos, se nos dice que la alabanza es frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Por tanto, uno infiere, para alabar al Señor, entonces no siempre va a ser necesario el acompañamiento, necesario o posible, ¿no? El acompañamiento musical o directores de cultos que nos presidan o equipos de sonido y luces y esas cosas. Y menos mal que esto es así. ¿Cómo alabarían al Señor si no en un lugar donde a los cristianos se les prohíbe reunirse? Ellos tienen que cantar en voz baja. A veces los tiempos de alabanza de ellos son lecturas de salmos. Lecturas de salmos. Allí no hay guitarra, allí no hay bajo, allá no hay batería, no hay sonido, no hay nada. No hay sonidista. Pero están elogiando al Señor en sus corazones y en silencio. Porque le aman, igual que nosotros, cuando lo expresamos a través de todas estas cosas lindas que el Señor nos da y nos provee. Podemos alabar a nuestro amado Señor, hermanos, aunque no seamos músicos talentosos también. O cantantes afinados, no sé. Porque el texto dice que también alabamos al Señor cuando hablamos bien de Él unos con otros, no solo cuando cantamos. Podemos alabar a Dios y debemos alabar a Dios en la iglesia con nuestras charlas informales, nuestras oraciones. Al compartir un versículo, no sé, con el hermano, al dar un consejo bíblico, al predicar el evangelio a alguien que nos visita, al enseñar la palabra de Dios, al dar una clase bíblica, como están haciendo ahora en el entrepiso de la iglesia, los maestros. De múltiples maneras, pero el objetivo es el mismo. En este lugar, la gente que entra se tiene que enterar qué grande es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de las canciones que cantamos y de las conversaciones que tenemos. No hay nada de malo en hablar de fútbol, de política y de matarse de risa. ¿Estamos de acuerdo? Pero tampoco es que cuando se explica la palabra de Dios pasa un tren y ya no tenemos más nada que comentar que sea relevante espiritualmente hablando. Entonces uno se pregunta, ¿cómo elogiamos a nuestro Dios? ¿Solo cuando estamos reunidos una vez a la semana cantando? No, el Señor es digno de mucho más que eso. El Señor debería llenar tanto nuestro corazón que ni bien abrimos la boca se cae su nombre, sus atributos, sus proezas de los labios. No quiero ser legalista, quiero que seamos más espirituales todos nosotros, que nos tomemos más en serio a nuestro Señor. Es importante, hermano, es importantísimo. Volver a casa y compartir en casa, en la mesa, con nuestros hijos o esposas, si tenés el privilegio de que te acompañen en la fe, y compartir, ¿qué nos habló el Señor? Compartir lo que estás de acuerdo,
con lo que se predicó y compartí tus desacuerdos, no importa, pero vos compartí la palabra. Elogiemos juntos a Dios, y no solo cuando estamos acá en la iglesia. ¿Saben que el modo verbal del mandamiento, ahí sed llenos, nos habla de que esto tiene un estilo de vida, un hábito? No apunta solo a la iglesia reunida, el mandamiento, apunta a la iglesia esparcida también, fuera del templo. Deberíamos caracterizarnos los creyentes, porque de nuestros labios salen alabanzas, elogios a nuestro Dios. El pronombre ese entre vosotros también nos muestra dónde es que se alaba de verdad al Señor. ¿En qué esfera realmente se alaba su nombre y esto es del agrado de Él? Porque Dios no recibe cualquier cosa que se le ofrece, eso está claro. Es en la reunión de los redimidos. Los redimidos alaban a su Redentor. Los salvados por gracia alaban a su Salvador. Los que han sido rescatados del infierno alaban a su rescatador, a su Redentor. Un corazón redimido puede alabar a Dios. Un corazón no redimido ve el tiempo de alabanza como algo para soportar, tolerar o criticar. Pero el corazón de un redimido está contento con su Señor y lo quiere alabar. Ahí se alaba a Dios. Como dice Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. En el cielo, Juan ve que toda una multitud cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los redimidos siempre cantaron al Señor. Ayer estaba viendo un video de 3 minutos de la iglesia perseguida cantando al Señor. ¡Qué maravilla! Les digo, ¡qué maravilla! Gente que sabía que quizás en breve miraría cara a cara a su maestro, alabando su nombre con una alegría, con un gozo. Padres abrazando a sus hijos, los cónyuges unidos allí alabando al Señor. Hermoso. Los redimidos alaban a Dios por la redención, claramente. ¿Cuál es el contenido de lo que cantan o deberían cantar los cristianos llenos del Espíritu Santo? Bueno, allí dice salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? La palabra que se traduce salmos es una referencia inequívoca al libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre. Por tanto, si queremos aprender a alabar a Dios, hermanos, de maneras dignas de Él, tenemos que leer el libro de los Salmos, claramente. Y a mí me conmueve pensar esto porque esos salmos fueron escritos para enseñarle al pueblo de Dios que su necesidad más grande en su experiencia cristiana de vida, es buscar a Dios y alabar su nombre, se sienta como se sienta, lo traten como lo traten, le vaya como le vaya en la vida. En los salmos vemos gente redimida, claro, obvio, cantando al Señor, aun cuando tienen enojo en su corazón contra sus enemigos. En los salmos vemos gente redimida, cantando al Señor, aun cuando tienen un sentido de injusticia difícil de tragar, cuando ven que el impío prospera y ellos sufren, tratando de ser piadosos. En los salmos vemos redimidos alabando al Señor después de haber caído en pecado, pero de haber experimentado también a la vez perdón y restauración. En los salmos vemos redimidos alabando a Dios en el medio de un mar asfixiante de tristeza, de angustia. Nosotros hoy diríamos de depresión, de sentimientos de soledad, de abandono, de perplejidad, de confusión. Están mal, se sienten mal, los tratan mal, pero ellos llevan todo eso a la presencia de Dios a través de un salmo de alabanza. Hermoso, hermoso. Por eso la Biblia nos manda a cantar salmos, porque claro, ahí nos
nos damos cuenta de que es realmente digno de nuestro Señor. Los salmos están llenos de atributos de Dios. Los antiguos reformadores llamaban a los salmos la Biblia resumida, porque tenemos un panorama de los atributos y de las obras de Dios que son asombrosas. Y eso nos hace bien reflexionar, hermanos, cuando estamos en momentos difíciles y de confusión. Que se nos recuerde a través de una canción, a través de un compartir, que Dios sigue al control y que está obrando todo para bien. Después dice allí que tenemos que cantar himnos. Los himnos aquí referidos son canciones de alabanza que historiadores de la iglesia, yo no sé hasta qué punto están así, pero dicen que prioritariamente se referían al Señor Jesucristo. Algunas de ellas quizás están camufladas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No sé, puede ser. Filipenses capítulo 2, 5 al 11, dice que era un ejemplo de estos himnos. 1 Timoteo 3, 16, 17, puede ser. Lo que sí sabemos es que no es una referencia a los himnos bautistas o metodistas que se escribieron 1620 años después. ¿Está bien? Pero tenemos que cantar salmos, tenemos que cantar himnos, tenemos que cantar cánticos, se agrega una palabra allí, espirituales, ahí está. ¿Verdad? Que contengan verdades espirituales, que fomenten la espiritualidad entre nosotros, claramente. Canciones en las cuales se incluyan todo tipo de verdades espirituales. Quizás hoy nosotros clasificaríamos el Salmo 19 o 22 o 23 bajo esa palabra, salmos. Quizás, oh qué amigo nos es Cristo, bajo la palabra himnos. Y quizás, no sé, el misterio de la cruz, bajo la palabra o la expresión cánticos espirituales. Pero el énfasis aquí no es clasificar lo que cantamos, sino entender que aunque hay una variedad en los estilos, debe haber unidad en los contenidos. ¿Qué tienen en común los salmos, los himnos y los cánticos espirituales? Las verdades espirituales, eso tienen en común. Eso tienen en común. Tanto los salmos como los himnos como los cánticos espirituales deben expresar verdades de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16, en el contexto de una iglesia que estaba ya abriendo las puertas a un montón de doctrinas extrañas que tendían a menospreciar la suficiencia de Cristo para salvar, santificar, satisfacer a los creyentes, Pablo les dice estas palabras: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y uno se pregunta, ¿cómo hacemos eso? Bueno, responde, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, lo que desde los cielos baja como instrucción para nosotros hoy, cada vez que nos reunimos y cantamos, es canten mi palabra, dice el Señor. Canten verdades del Evangelio, canten verdades bíblicas. Por lo tanto, el criterio para seleccionar canciones, entonces, no debería ser solo su melodía, sino también su contenido, sus letras. ¿No es así? Un breve comentario, nada más quiero hacer de los estilos musicales, muy breve. La música, hermanos, no es neutral. No es neutral. Hay una carrera universitaria que otorga un título que se llama licenciado en musicoterapia, que examina el arte de combinar los sonidos de tal manera que favorezca determinadas actitudes en las personas que se exponen a ellos. Usan la música con fines terapéuticos. Se dieron cuenta que los seres humanos responden de diferentes maneras a diferentes formas de combinar los sonidos. Uno va a YouTube hoy y pone música para estudiar. Vos decís, ¿música para estudiar? Sí, música para estudiar. Y mientras vos estudiás, ahí te ponen una pieza instrumental. Claro, obviamente que tiende a relajarte, a que vos medites, te quedes tranquilo.
te relajes un poco en ese momento, ¿no? Claramente. Hay música para rehabilitar diferentes afecciones, hay música para relajarse, hay música para moverse, hay música para concentrarse, parezca mentira, hay música para estudiar, música para memorizar, y nosotros tenemos que agregar, y sería bueno, ¿no?, que se agregue esta materia en el currículum de esta carrera, hay música para alabar a Dios también. Y no voy a decir que hay un solo estilo, 2, 3, cuál, no, eso es sentido común. Deberíamos averiguar los creyentes qué música o qué forma de combinar los sonidos favorece el hecho de que la iglesia piense en las verdades que cantamos y elegir esas. No es tan complicado. No tendría que haber tanto debate. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Hay estilos de música que no nos ayudan a pensar ni a palo. ¿Sí o no? Es así. Bueno, entonces ellas no deberían ser la prioridad ni una posibilidad, para ser honesto, en los cultos, porque no es el objetivo. Si el objetivo es elogiar a Dios conforme a su palabra, y elegimos un estilo de música que quizás lo que menos nos hace es pensar en esa palabra y en ese Dios, bueno, no hagamos entonces. Platón decía que la gente toma la forma de la música que escucha. Y esto es verdad, ¿no? La gente se mimetiza con su cantante favorito, no solo con la música que hace, sino con su estilo de vida, ¿no? Su forma de peinarse, de vestirse, de conducirse en la vida. Y eso tiene que pasar también, claro, en la alabanza al Señor. Nuestra alabanza debería llevarnos a querer ser más como Cristo, a vivir lejos del pecado, ¿no? A vivir en su presencia, a buscarle en oración, a contemplar su gloria, sus atributos, a ser parte de su plan, ¿o no? A animarnos espiritualmente, claro, a full. El drama de hoy en las iglesias, hermanos, y yo agradezco que acá no pasa, pero el drama de hoy en las iglesias es que la alabanza es compuesta, ejecutada y dirigida por personas que solamente tienen talento musical. Solo eso. Pero antes, la alabanza era compuesta, ejecutada y dirigida por gente llena de conocimiento bíblico. ¿Sí? En un tiempo, en diferentes lugares de este mundo, en la historia de la iglesia, a los que presidían la alabanza se le ponían los requisitos casi de un pastor. Hoy el único requisito que se le pide a alguien que preside la alabanza en una iglesia promedio es que toque bien su instrumento. Por eso a veces la alabanza en las iglesias está presidida por gente incrédula. Porque después lo dicen, se hacen famosos y lo dicen. Es muy triste eso, muy triste. Y yo doy gracias a Dios que en Carapachay eso no pasa. Todavía, ¿eh? No sé, Pipi y Sergio en el futuro, ¿qué serán? Nah. Vamos a descomprimir, suena que estoy retando a la iglesia, pero no estoy hablando de nuestra iglesia. Sí, espero que esto sirva para que nunca nos pase, ¿no? Cuando esta generación muera, desaparezca, no sé, se mude. ¿Qué instrumentos usan los cristianos? Bueno, allí dice claramente. 2. 1. La palabra cantando significa hacer melodía con la voz. La voz humana es un bello instrumento. Es formado por el luthier soberano. Dios se deleita en oír a sus hijos alabar con sus voces, más allá de si estas son afinadas o desafinadas. Alguien tiene que decir eso, ¿no? Y sí. Uno a veces, si consume mucha alabanza en YouTube, puede llegar a pensar que uno no tiene chance de alabar nunca a Dios. Claro, pero no. A Dios ama ver a sus hijos usar lo que Él nos dio, las voces, para alabar su nombre, claramente. La calidad de la voz, digamos, la afinación de la voz no determina la posibilidad de alabar o no, sino el lugar desde el cual uno lo va a hacer. O sea, yo tampoco, con la idea de que Dios escucha el corazón, voy a cantar una canción solista acá. Sinfonía de adoración de Stigrin.
Y sí, voy a distraer completamente a las personas de la alabanza al Señor. Entonces, todos podemos alabar a Dios con nuestras voces, ¿sí? Algunos que se dedicaron a educarlas o que ya por naturaleza tienen algo hermoso allí, podrán usarlo de aquí adelante, ¿no? ¿Está bien? Pero todos tenemos que usar nuestras voces para alabar a Dios. Recuerden que no es solo a través de la música que se alaba a Dios. La palabra traducida alabando allí, o de esa palabra se deriva la palabra salmo. Salmo, y su significado es, digamos nosotros, rasgar un instrumento de cuerda quizás. Así que Dios ama la música también. Y alguien también tiene que decir esto. No es que Dios está en contra de la música. No es que la música la inventó Satanás, como escuché por allí alguna vez. No es así. En la gloria siempre se alabó su nombre. Recién veíamos que los redimidos en el futuro van a cantar canciones nuevas a su Redentor. Dios ama la música. Dios da el talento musical a sus hijos. Y a los que no son sus hijos también, pero digo, a sus hijos también, para que los usen para su gloria y honor, claramente. Y cualquier talento dado que no se usa para la gloria de Dios será un motivo de dar cuenta el día de mañana, frente al tribunal de Cristo, claramente. Por eso en el Salmo 150, verso 3 al 5, se lee esto: alábenle a son de bocina, o instrumentos de viento, diríamos nosotros. Alabadle con salterio y arpa, instrumentos de cuerda. Alabadle con pandero, percusión. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Uno de los instrumentos más lindos que se puede usar en la iglesia también es la alegría de corazón, ¿no? De un pueblo que aunque pueda sufrir y pueda hasta estar siendo perseguido por su fe, está contento con su Señor y se lo dice. Por lo tanto, no existen instrumentos santos y no santos, pero sí existen, y esto es una realidad, y siempre tenemos que estar atentos, hermanos, músicos santos y no santos. ¿Hay algo más contradictorio y grotesco en la iglesia del Señor que ver músicos que no viven en santidad tocando al santo? No, sabemos que no. Sabemos que no. Leo un texto que siempre lo comparto, que se escribió 790 años antes de Cristo. El profeta le dice al pueblo desobediente de Israel, en Amós capítulo 5, versículo 23-24, quiten de mí la multitud de sus cantares, pues no escucharé las salmodias de sus instrumentos. Dios está diciendo: no me gusta la música que hacen. Basta. No quiero más de esto. Desenchufen, diríamos nosotros en forma contemporánea. Desenchufen el sonido. No quiero escuchar esos instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo es que dejen de cantar y comiencen a vivir en obediencia, en rectitud. Tremendo eso, hermano. Pero Dios se deleita porque lo vemos en su palabra. A manera de contraste, ver, escuchar a sus redimidos llenos del Espíritu Santo, porque son obedientes, alabando su nombre. Sí, le encanta, es hermoso eso. Y tenemos que disfrutarlo también nosotros. Y si Dios te dio algún talento musical, hermano, bueno, sos responsable de perfeccionarte, de estudiar, de, practicar y usarlo para la gloria de su nombre. ¿Qué mejor uso que ese, no? Está buenísimo servir a Dios con algo que te gusta hacer encima. Tocar tu instrumento, es hermoso. La gente hace música para su placer o el de otros, pero vos tenés el santo privilegio, exclusivo en este planeta, de hacerlo para la gloria de Dios también. ¡Fua! ¿Dónde se genera la verdadera alabanza que honra al Señor? El texto dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, el mundo interior del creyente. Ahí está la clave o el clavo de la alabanza. La palabra corazón, ustedes saben, que en la Biblia, en las Escrituras, cuando no se separa o no está en un mismo texto mezclada con otras,
siempre apunta a todo lo que nos pasa por dentro, siempre. Nuestro mundo interior. No solo la mente, no solo las emociones, no solo la voluntad, todo lo que pasa por dentro, como en este caso. Por tanto, lo más importante para Dios, y hay que asumirlo también, no son las formas externas que adoptamos, no son los estilos, no son los instrumentos, no es el aparato exterior. Todo eso suma, si está bien hecho, claro, pero eso no es la esencia. La esencia es el corazón de quien alaba. El corazón del que está elogiando a Dios en ese momento. Eso es lo que mira el Señor. El hombre mira y miramos lo que está delante de nuestros ojos. Dios mira el corazón. El corazón. Pienso que un principio que se puede extraer aquí es que si nosotros nos ocupamos en guardar nuestros corazones, Dios se va a ocupar también de preservarnos en formas, métodos y estilos ordenados y que van a glorificar su nombre. Y esto también hay que decirlo. Nosotros no tenemos la práctica de levantar las manos aquí como iglesia cuando alabamos. Ya se habrán dado cuenta. Pero en otras iglesias tan amorosas al Señor y bíblicas como esta sí lo hacen. ¿Sabían eso? Y no son por eso desviados doctrinalmente, ni malos hermanos, ni creyentes para menospreciar o de los cuales hablar. Por favor, que Dios nos guarde de tremendo pecado. Mucha gente en su casa ora levantando las manos al Señor. Esa no es la esencia. Levantar o no las manos no nos convierte en más o menos espirituales delante de Dios. Hermanos, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? No nos juzguemos por cosas que son secundarias, eso quiero decir. Y preocupémonos en guardar nuestro corazón para nuestro Señor. Y que Él se pueda agradar de lo que hacemos y de lo que decimos y de lo que cantamos. Lo que define un culto como espiritual no es solo la calidad musical, sino el corazón de los miembros también. Si los hermanos estamos llenos del Espíritu Santo, somos obedientes al Señor, eso va a agradar. Nuestra alabanza va a ser como un perfume de olor grato ante su presencia. ¿Sí? Se canta con el corazón, ese es el punto. Y esa es la explicación también por la cual los cristianos cantan en lugares donde les prohíben cantar. Claro, porque no es necesario tener sonido para hacerlo. Alabamos a nuestro Señor todo el tiempo en nuestro corazón. Le damos gracias, como dice el verso 20, le damos gloria y Él nos da mucho gozo a nosotros cuando lo hacemos, ¿no es así? Qué lindo eso, ¿no? Vivir alabando a Dios. Aunque aquí el énfasis es cuando estamos juntos, unos con otros. Pero vivir alabando a Dios, ¿no? Otra cosa que quiero decir, total, ya estamos así como en el diván de casa. Una cosa importante, en serio, yo lamento mucho que quizás, por un lado, los extremos carismáticos, quizás por el otro lado, y a manera de contraste, los excesos legalistas también, nos han privado de expresarnos delante de Dios cuando lo alabamos. Yo lamento mucho eso. Si uno viene de un contexto súper legalista con la música, ve a Javier tocando la batería y va a decir eso, oh, mirá, está en pecado. Esta iglesia es un desastre. ¿Por qué? En serio, ¿por qué? ¿Por qué pensar eso? Porque hay un hermano de corazón tocando un instrumento a su Señor para que nosotros le alabemos. No es bíblica esa forma de pensar. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Por el otro lado, el que viene de un contexto súper, no sé cómo llamar, desordenado es la palabra concreta, viene acá y dice, oh, acá no está el Espíritu, es tremendo, este Sergio llora. Yo quiero power, pasión, ¡vamos! Necesitamos el barra brava de Boca que nos anime a cantar acá. No. Lo que necesitamos es cantar de corazón al Señor, todos nosotros. Necesitamos ser espirituales, ser obedientes, ser llenos del Espíritu. Eso necesitamos. Y eso va a ser muy agradable a nuestro Señor.
hermanos, pero no nos juzguemos unos a otros. El texto básicamente nos da un par de parámetros. Cantemos con el corazón. Cantemos con contenido bíblico. ¿Sí? Cantemos dando gracias, como dice el verso 20, por todo. Seamos un pueblo gozoso, agradecido. Y esa es la forma de dar gloria a su nombre. Por último, ¿a quién le cantan los cristianos? Yo sé que es una obviedad, pero ¿qué dice el texto? Cantando al Señor en vuestros corazones. Ustedes saben que la palabra se traduce Señor, habla de alguien supremo en autoridad, en poder, el dueño en este caso de todo el universo y de todas las criaturas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. A ese Señor cantamos. La iglesia, dijo Pablo en 1 Timoteo 3:15, es columna y baluarte de la verdad y es la casa de Dios. Entonces nosotros no podemos cantar lo que se nos ocurre, hacer lo que se nos ocurre aquí dentro. Tenemos que filtrar todo lo que hacemos y lo que cantamos también por el lente de las Escrituras. Ustedes conocen la frase, si crece la marea, suben los botes con ella, ¿no? Si nuestro, hermano, nuestro concepto de Dios se va acrecentando a medida que lo contemplamos en las Escrituras y caminamos con Él en la vida, nuestra alabanza va a ser cada vez más agradable a sus santos y finos oídos. El texto nos dice dos cosas, que en la iglesia el auditorio son los hermanos, claramente, unos con otros. Por eso dice que hablemos y cantemos unos con otros, o entre nosotros. Pero en el corazón el auditorio siempre es el Señor. Siempre es el Señor. Debemos ser más conscientes de su santa presencia entre nosotros, como nos decía Héctor hoy. De aquel santo, 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 morando con nosotros y siendo testigo de lo que estamos haciendo acá cada vez que nos reunimos. ¿Por qué siempre cantaron los cristianos, hermano? ¿Se pusieron a pensar eso? ¿Por qué cantan los cristianos? Hacen una reunión de jóvenes, cantan. Reunión de niños, cantan. Culto, cantan. Hasta en los velorios, algunos piden cantar. ¿Por qué cantamos tanto los cristianos? ¿Qué piensan? Porque estamos agradecidos con nuestro Redentor. ¿Por qué canta la iglesia perseguida? Porque está contenta con el Señor, que saben que en cualquier momento ya van a ver cara a cara. ¿Por qué cantaban Pablo y Silas en la cárcel? Pues si los mataban se iban con el Señor. ¿Por qué cantaban los mártires del Señor la noche previa a su ejecución en el contexto de una cárcel horrenda, oscura, fría, sucia, comiendo porquerías? Porque se iban con su Señor. Y porque eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. En Apocalipsis 5:9, repito, Juan vio que todos los redimidos, todos, ¿sí? Dios tiene un solo pueblo, los redimidos, todos los redimidos, están cantando y alabando su nombre porque Él los ha redimido.